Tenemos que trazar una línea. No nos pueden amenazar. Los últimos años han sido bastante difíciles para la comunidad musulmana, con lo que sucedió en Nueva York y lo que sucedió en Londres, y por otros acontecimientos en todo el mundo. En una ocasión hubo varios manifestantes que tomaron la determinación de emprender ciertas acciones, fueran legales o no, y la policía tuvo que detenerles. Lo que yo digo es que esas acciones se ejecutaron solo por una de las partes y se agredió a la policía. La historia comienza con tres jóvenes, Sid, Scott y Musab. En enero de 2009, fueron a una manifestación en contra de la guerra israelí en Gaza. Un año más tarde, todos ellos estaban en prisión. Me llamo Mossab Alani. Soy iraquí. Soy británico, soy inglés y soy británico. Mis padres vienen de Irak y yo no reniego de mis antepasados. Sé de dónde vengo, pero también sé dónde estoy. Fui a la manifestación por las atrocidades que se estaban cometiendo en Gaza en aquel momento. Israel estaban teniendo lugar crímenes de guerra en Gaza. Y me conmovió mucho, pero también me disgustó mucho que Gran Bretaña no hubiera hecho nada al respecto. Así que lo mejor, lo más democrático que se podía hacer era protestar. Había protestas en Londres todos los días, desde el 29 de diciembre hasta el fin del conflicto de 22 días. Los organizadores afirman que acudieron más de 100.000 personas. Fue increíble, fue fantástico. Gente de todas las razas, de todo tipo de orígenes, todos en el mismo lugar, todos por la misma causa, que era la paz. Había un ambiente estupendo, muy pacífico, y me sentí orgulloso de ser británico. Mi hermano se llama Sid Ali Zenaf. Es mi hermano mayor y estamos muy unidos. La mayoría de las cosas las hacemos juntos. Por ejemplo, vamos juntos al gimnasio y a todas partes. Sid es un tipo con mucha energía, básicamente. También es muy divertido. Él siempre está... Le encanta estar con nosotros a menudo, con los amigos, conmigo, que soy parte de su equipo. Cada vez que le pasa algo, viene a mi casa. Sí, es un tipo muy divertido para salir con él. Siempre está de buen humor con nosotros. Siempre ha querido ser libre, salir por ahí a divertirse. Así era Sid. Era nuestra primera manifestación y fuimos a ver qué ocurría. Nuestra primera experiencia en una protesta. Como musulmanes, todos deberíamos luchar juntos. Deberíamos permanecer unidos, en contra de algo como lo que ocurría en Gaza. Estos manifestantes no estaban contentos, en ningún sentido. Yo diría que la policía atacó estas protestas y muchos de los enfrentamientos violentos que tuvieron lugar al final de estas manifestaciones fueron el resultado directo de las acciones que la policía llevó a cabo desde el principio. Después de la manifestación principal, se planeó una manifestación delante de la embajada israelí. Por alguna extraña razón, la policía intentó evitar que lo hiciéramos. Mientras recorríamos el camino hacia la embajada israelí, nos dirigieron hacia un paso subterráneo. No sabíamos por qué. Les preguntamos, ¿por qué nos lleváis por el paso subterráneo? Es muy estrecho. Por aquí hay mucha gente. Cargaron. Primero, nos golpearon hasta 3 veces con las porras. Las mujeres, los niños, las chicas estaban llorando. Había una atmósfera tóxica. Cuando cargaron, todos nos dimos la vuelta pisoteándonos unos a otros, intentándonos poner a salvo. Nos golpearon y cuando pensamos que todo había terminado, volvieron a cargar en menos de 10 segundos. Algunas personas ya no tenían dónde apoyarse y cuando cargaron por tercera vez,
Ya estábamos en el suelo y cargaron aunque estuviésemos sentados en el suelo con las piernas cruzadas, golpeando nuestras cabezas. Todo el mundo gritaba, todo el mundo corría, era como... No parecía Inglaterra, parecía cualquier otro sitio que yo nunca antes había visto. Era un lunes y vivían 2 pisos más abajo que yo. Al final mi hijo se casó con una de ellas y les miré después del 11 de septiembre y cuando subía les dije, ¿estáis contentos? ¿Estáis contentos ahora? Esta es Linda. Su hijo Scott se convirtió al Islam hace unos años y también se encontraba en la manifestación. ¿Por qué hice eso aquel día? Solo por pura ignorancia. Era una ignorante. Y ahora ella es mi nuera. La quiero muchísimo. Y tengo un nieto precioso. Y tengo un hijo maravilloso, muy buena persona, que resulta que es musulmán. Creo que ahora, pasados unos años, he aprendido la lección. Lo que mi hijo decía era que la gente allí estaba siendo asesinada. Y está claro que lo que decía mi hijo era molesto, pero siempre estaré orgullosa de mi hijo. Esto es lo que está ocurriendo en el centro de Londres esta noche. Las fuerzas de la policía salen, hay calles cortadas, la gente intenta llegar a la embajada israelí y se encuentra bajo un estricto control. Cuando comenzó la protesta, los israelíes aún no habían llegado a Gaza, pero la situación ya era bastante tensa. Desde el túnel, la manifestación se abrió camino hasta la embajada israelí. Aquí sucedió todo lo demás. La policía mantuvo a la gente cercada durante varias horas a las puertas de la embajada israelí. Hasta durante 7 u 8 horas en algunas ocasiones, a muy bajas temperaturas. Fue un mes de enero muy frío. Había una barrera de protección y hubo un punto en que parecía que la gente saldría herida mientras se les estaba empujando hacia una pequeña zona. Lo más lógico parecía ser el alejar esas barreras. Cuando la gente intentó mover las vallas protectoras, fue cuando la policía reaccionó con una fuerza desproporcionada. Usaron las porras y cargaron brutalmente contra la gente que estaba allí. Él también llegó hasta allí y se enfadó mucho. Le golpearon 2 veces, cayó al suelo y ahí también le pegaron varias veces. En aquel momento Sid se encontraba acorralado frente a una porra y una valla protectora y pegó una patada al escudo de un policía. Entre unos cuantos policías le redujeron, le esposaron y le metieron en un furgón y se lo llevaron. Les tenían como objetivo porque querían darle una lección a la comunidad musulmana sobre dónde están los límites de la actividad política de esa comunidad en este país. Creo que refleja una política más amplia que se extiende por Gran Bretaña, desde el gobierno anterior y supongo que también desde este gobierno, en la que quieren poner unos límites claros a la actividad política de la comunidad musulmana. Porque ellos la ven conectada de algún modo con el terrorismo, cuando, de hecho, es totalmente lo contrario. Y también porque saben perfectamente que la comunidad musulmana en este país es una de las partes que vertebran la oposición activa a la política exterior británica en el mundo musulmán, en particular en las guerras de Irak y Afganistán. La policía tomó una decisión y era simplemente que iban a rodear por completo a los manifestantes, a todo el grupo que había allí. Después de haber rodeado la zona, se movieron hacia el interior, utilizando de nuevo sus escudos. Existen tácticas específicas que usa la policía británica que no se usan en ningún otro lugar, o al menos no en muchos sitios. Son muy aficionados a recopilar información. Dejan que los servicios de inteligencia empiecen los acercamientos hacia la ubicación de las protestas. Lo que significa que son muy aficionados a recoger muchísima información sobre quiénes son los manifestantes, cómo se llaman, de parte de qué organización política están,
cuáles son sus propósitos y sus objetivos, y desarrollan una base de datos enorme. Puede que los manifestantes les vieran como un intento de trazar sus perfiles y crear un registro sobre ellos que después podría ser utilizado por la policía y por los servicios de seguridad cuando tuvieran como objetivo la comunidad musulmana. Nos tuvieron rodeados durante unas 3 horas, creo. Mi hermana, que es diabética, también estaba dentro del grupo. La escuchaba llorar, preguntándome si yo estaba bien, que ella estaba bien. Escuchar llorar a un niño, a mis amigos, estaba frustrado, estaba dolido, me habían pegado una paliza y yo no había hecho nada malo. Yo lancé una botella contra la embajada israelí. A Scott no le gusta que le hagan fotografías. Tengo unas pocas fotografías de cuando era pequeño. Por ejemplo, esta, se la hice al estilo victoriano. Y ya en aquella época se puede ver que no le hacía mucha gracia que le hicieran fotos. Scott, el hijo de Linda, también se encontraba rodeado. Alguien trajo 2 petardos y los lanzó. Pero he visto cosas peores en los partidos de fútbol. He visto gente lanzando cosas y pegándose, pero los partidos de fútbol no llegan a esto. Creo que no hay duda en que el rodear a la gente es una forma totalmente ilegal por parte de la policía de actuar en una protesta. Impide a la gente ejercer sus derechos, ya que les prohíbe abandonar la manifestación. Es una forma de encarcelamiento durante un corto periodo de tiempo que está completamente fuera de lugar. Y por supuesto estimula la frustración y crea una respuesta violenta por parte de la multitud. Se produjo una contención táctica que en mi opinión era perfectamente legítima. Especialmente cuando ya han tenido lugar episodios violentos, no se puede dejar a un grupo numeroso de gente violenta separarse por voluntad propia en todas direcciones sin control. Por tanto, la contención se usa para desgastarlos literalmente, hacer que se cansen y después dejarles marchar en grupos más pequeños y en paz. No sé qué táctica querrían que se usara durante todo este tiempo, pero es su táctica, y las alternativas son el gas lacrimógeno o las cargas con porras. Por lo tanto, la gente ganó. Si alguien viniera con un método mejor para la policía en las manifestaciones que el que tenemos en este país, por favor, que me digan cuál es. Entonces le dijeron a la gente, después de varias horas, os vamos a permitir salir de uno en uno si dejáis que os registremos, que os hagamos una fotografía y nos dais vuestros nombres y vuestras direcciones. La gente aceptó de mala gana. Creo que la policía había reflexionado sobre cómo manejar estas manifestaciones. La línea entre terrorismo y actividad política era cada vez más borrosa. Creo que la policía era muy susceptible a la música de ambiente de la sede central y del gobierno en su totalidad. Y creo que habían elegido con convicción. Hay dentro de distintos niveles muchos contactos entre la policía y diferentes departamentos del gobierno sobre cómo tratar, y el servicio de vigilancia, por supuesto, sobre cómo tratar el asunto de la politización de la comunidad musulmana. Para mí, la manera en que se llevaron a cabo los arrestos fue decisiva y muy significativa, probablemente una de las características más alarmantes de este caso. La policía detuvo a 119 personas después de las manifestaciones. Esta es la historia de Yahya Tamani. Alrededor de las 4 o 5 en punto de la mañana, todo el mundo estaba durmiendo. Y lo primero que vi al abrir los ojos fue a 3 enormes policías encima de mí, con sus rodillas sobre mí y poniéndome unas esposas. Lo primero que se me vino a la cabeza fue, esto tiene que ser un sueño, pero ellos seguían encima y yo les decía que mis hijos no eran terroristas, que éramos una buena familia. Rompieron la puerta y todo fue una locura. Los vecinos lo vieron y ahora nuestros vecinos no nos dirigen la palabra. Tuvieron las agallas de decirnos que si volvíamos a nuestro país nos tratarían muchísimo peor, que teníamos que dar gracias a que eran la policía británica. La policía entró a la fuerza en las casas familiares a las 5 de la mañana. Tiraron las puertas y les trataron como si fueran sospechosos de ser terroristas.
Por supuesto, no hay ninguna justificación para hacer nada de eso, y no creo que la policía haya podido tener la respuesta legal que afirmaban en aquel momento de que eran sospechosos de tener armas en sus casas. No tenían pruebas sobre ello, se lo inventaron porque no se encontró ningún arma. Eran manifestantes de una protesta legal y democrática que fueron tratados como sospechosos de terrorismo. De hecho, la policía intimidó a sus familiares. Tirar puertas abajo es una táctica normal de la policía. Ocurre cada mañana en diferentes partes de Londres por diferentes tipos de delito. No solamente con los musulmanes, estoy seguro de que a cualquiera se le ha podido tirar la puerta abajo esta misma mañana en cualquier lugar de Londres. Arrestaron a Scott meses más tarde, en un centro comercial del este de Londres. La policía se lo llevó y lo interrogó. Las preguntas que le hicieron fueron: ¿qué piensa sobre los terroristas suicidas? ¿Qué piensa sobre los ataques del 7 de julio? ¿Qué piensa sobre el 11 de septiembre? ¿Qué tiene eso que ver con la causa de su arresto? La acusación criminal presentó cargos y Scott fue condenado a 2 años de cárcel. Para su hijo, que solamente tiene 6 meses, es muy duro. Echa de menos a su padre. Su padre va a perderse sus primeros pasos, sus primeros gateos. Va a perdérselo todo. Es obvio que de toda la gente que fue acusada, unos 79, todos, excepto 1 o 2, eran musulmanes. Así que es absolutamente irrefutable que de algún modo estaban seleccionando a los manifestantes musulmanes. Cuando encontró a mi madre, cuando nos lo contó, le contó a mi madre que nadie iba a salir, que estaban deteniendo a todo el mundo, que la gente que entraba a la sala del tribunal no volvía a salir. Él dijo: a mí me va a pasar lo mismo. Se disculpó por todo y ya está. No le vimos más. Saif Ali fue condenado a 2 años de cárcel. Solo faltaba Mossab. Tenía a mi madre, a mi familia a mi izquierda y a los periodistas a la derecha. El juez estaba enfrente de mí y mis manos... Sabía que era inevitable, que me mandarían a prisión. No podía hacer nada más que llorar. No sé. Lo único que me importaba era mi madre. Sabía que esto era algo insólito y que a ella le resultaría muy difícil sobrellevarlo. Creo que por eso estaba llorando. Él le dijo a mi hijo: ya sé que puedes manifestarte pacíficamente. Sé que no te cubriste la cara. Sé que vienes de una buena familia, profesional. Sé que no habías planeado esto. Sé que pediste disculpas a la policía. Sé que eres un buen chico, pero... En ese momento pensé que le iban a dejar libre y estaba contento, sonriendo, feliz con el resultado. Pero después de eso dijo: pero quiero tener un elemento disuasorio. Mossab fue sentenciado a 12 meses en prisión. Que la gente tire botellas de plástico lo he visto en un sinfín de manifestaciones y en sucesos de desorden público en este país. Gente tirando botellas de plástico a la policía. Y nunca he visto que se les haya seleccionado y arrestado, mucho menos que se hayan presentado cargos y aún menos que se les haya enviado a la cárcel. Esta ha sido una respuesta completamente desproporcionada por parte de la policía y los tribunales, y solamente puede ser vista, y los musulmanes en Gran Bretaña la ven así, como una selección de ellos, no para tener un trato especial, sino para restringir su participación en la política democrática, lo que es un mensaje peligroso, y señalarlos tan explícitamente en las sentencias disuasorias, como las llamaba el juez, a mí me parece una politización del tribunal, básicamente es decir... No que vayas a ser condenado, porque lo que has hecho ha sido lo que cualquiera haría en cualquier manifestación normal, sino que es de algún modo especial, sujeto a unas limitaciones judiciales y legales. Yo no puedo cambiar la percepción de la gente. Lo único que puedo decir es que si la policía arrestó a gente que al final fue condenada por un tribunal, es que la policía tenía razón. Si resulta que la gente que estaba a la cabeza de esa protesta, los que eran visibles a la policía y les vieron cometiendo algún delito, eran jóvenes musulmanes, entonces fue a esos a los que se arrestó. Si los más alejados de la manifestación eran los blancos de clase media y no fueron arrestados, probablemente fue por eso.
En todo el sistema de justicia criminal, por ejemplo, a la gente negra es un ejemplo. Es más probable que les paren para registrarles. Es más probable que se les arreste, que se les acuse. Cuando llegan a un tribunal, también es más probable que les apliquen penas de cárcel. Y esa es la razón por la cual vemos un número desproporcionado de gente negra y de otros grupos étnicos minoritarios en las cárceles, por ejemplo. Es más probable que se les apliquen penas de prisión a ellos, aunque no haya pruebas de que haya subido el índice de criminalidad en ese grupo en particular. Hay pruebas concretas del hecho de que hay racismo institucional en el sistema judicial penal. Cuando mi hijo intentó llamarme por teléfono, sabía que yo también lloraría. Pero nadie lloró por nosotros. La cárcel. Todo el mundo se viene abajo en la cárcel. Yo perdí el control en la cárcel. Yo he llorado en la cárcel. Porque piensas en tu familia. Y encuentras esperanza cuando piensas en tu pasado. En el hospital, cuando me llamaban, yo quería estar tan sonriente como siempre, pero la enfermera me preguntaba, ¿qué le ha ocurrido, doctor Alani? ¿Ya nunca sonríe? Por supuesto que no. Mi sonrisa se había esfumado. La gran mayoría de la gente no participará nunca más en ninguna manifestación. Y creo que eso es una farsa, la verdad. Es una de las implicaciones más perturbadoras de estos casos. Hace poco fui a verle a la cárcel para poder darle un mensaje a los musulmanes. Para que nunca más se unan a una protesta. Yo quería ir a una protesta antifascista, pero mis padres no me dejaron por lo que le ocurrió a mi hermano. No querían que yo acabara en la misma situación en la que está mi hermano ahora mismo. Es una buena pregunta. Yo diría que no. Pero no querría que esta disuasión dificultara el derecho a protestar de las personas. Así que la pregunta sería, ¿la policía va a dejarnos o va a continuar con sus ataques brutales a los manifestantes? Si es así, yo no me arriesgaría. Yo no permitiría a Mossad o a mis otras hijas volver a protestar, porque en mi situación no creo que... Realmente creo que mi familia no podría soportar otro drama. Cualquier tipo de drama. Así que incluso mi hija mediana, que quiere ser políticamente activa y luchar por los derechos de todos, dice, no volveré a ir a ninguna manifestación, porque creo que si pasa algo, no podríais soportar otro drama. Tenemos que ser realistas. Las protestas en este país están entre las más pacíficas del mundo. Probablemente sean las que menos intervención policial tienen en toda Europa. Y seguramente, si ves las imágenes que han salido recientemente de algunos lugares de Asia, las protestas allí son completamente distintas. Cargas con porras, se abre fuego. Aquí no se hace así. Aquí tenemos a un joven británico encarcelado durante un año por tirar una sola botella contra la embajada israelí, a la puerta. La botella no hirió a nadie, pero aún así un juez le metió en prisión durante un año, destrozando su futuro y destruyendo a mi familia. Dejemos que el público decida.